la bienvenida a cada uno de ustedes. Les bendigo en el amor del Señor el día de hoy. Un día domingo un poquito helado, pero aún así nos permite el Señor poder reunirnos el día de hoy. Así que vamos a comenzar esta reunión, tercer culto misionero. Ya hemos conocido 2 países, partiendo por Bolivia, Venezuela, y el día de hoy vamos a ver un país muy particular y que también está dentro de nuestras tierras hoy, que es Haití. Así que les invito a que desde ya cierren sus ojos. Vamos a orar por esta reunión y vamos a orar también por aquellos hermanos que todavía no han llegado. Sabemos que Mirellita está enferma, le mandamos un saludo. Vamos a orar por ella también y vamos a bendecir el país que hoy vamos a estudiar. ¿Pastor? Hermano Abraham. Ok, vamos a estar orando también por el hermano Abraham. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este maravilloso día, Señor, nublado pero hermoso y perfecto porque tú lo creaste, Padre. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, todo lo que hiciste durante esta semana y porque hoy nos permites tener este tiempo para reunirnos, para alabarte, para glorificarte, Señor. Que hoy sea un día especial, Espíritu Santo, muévete en este lugar. No eres el invitado, eres el dueño de casa. Nosotros venimos hoy a alabarte, a honrarte, a glorificarte porque te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque durante la semana llevaste a estos niños al colegio y los trajiste de regreso a sus hogares sin novedades, a nosotros a nuestros trabajos y de regreso también, Señor. Sabemos que has estado con cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hermanos que hoy no están y que particularmente están con una situación de salud, como es nuestra hermana Mireya y nuestro hermano Abraham. Señor, bendícelos, acompáñalos, que tu Espíritu Santo los abrace, sientan algo especial cuando vean esta transmisión y puedan sentir tu amor, Señor. Bendícelos, restaura su salud pronto para que podamos nuevamente abrazarnos y vernos acá, Señor. Bendice su vida, sus familias también, quienes están al cuidado de ellos, Señor. Y oramos por el país que hoy, Señor, vamos a aprender, por el país que hoy, Señor, vamos a estudiar, y que no solamente va a ser eso, sino que vamos a empezar a bendecir a Haití, Señor. Tú tienes cosas grandes para ese pueblo, un pueblo que ha pasado dificultades tremendas, Señor, pero si lo has traído hasta esta nación es porque tienes algo para ellos, y nosotros somos herramientas en tus manos para poder bendecir ese país. Bendecimos a cada hermano y a cada persona haitiana en este país y en su país y en América Latina y en todo el mundo, Señor. Bendícelos, Padre, bendice a cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo pueda llegar a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar al Señor, les invito a ponerse en pie y vamos a alabar a nuestro Dios. A ti, Señor.
Jesús nos amó primero a nosotros. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Sobre cada uno de tus hijos, así que ve. En mis huesos tu mover, siento en el viento que te paseas, prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos, así que ven como lluvia de amor, que tu gloria venga
eso soy. Claro, la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. Declaro, todo el puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre
adoramos a ti, Jesús, al único Salvador, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay otro Salvador, no hay otra persona que haya resucitado, no hay otra persona que haya pagado por nosotros el precio para salvar nuestras vidas, Señor. Te rendimos toda gloria y toda alabanza a ti, Padre Jesús, el Rey de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34. Y a diferencia de las otras naciones que hemos estudiado, cuando Dios ponía en nuestro corazón estudiar un poquito sobre Haití, hay una tremenda particularidad que diferencia a Bolivia y a Venezuela. Y es que ellos realmente se deben sentir extranjeros en nuestro país porque no hablan nuestro idioma. En cambio, el boliviano o el extranjero, en este caso venezolano, sí habla español. Por lo tanto, eso facilita aún más la comunicación. Sin embargo, la persona haitiana habla creol, no habla español, a pesar de vivir en América Latina. Entonces, en América específicamente central, no latina. Entonces, se venía este pasaje a mi mente, a mi corazón, porque realmente siento que la persona haitiana se debe sentir extranjera en este país. Y dice así Levítico 19 del 33 al 34: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pero en realidad lo que más me marcaba y lo que más me llamaba la atención era como a un natural de vosotros, como a un chileno. Y en realidad siento que somos un país muy prejuicioso en muchas cosas, ya sea en la raza, en el color de piel, en el idioma, incluso en muchas situaciones. Somos un país muy prejuicioso y es un mea culpa para todos, incluyendo al pueblo cristiano. Entonces, qué difícil es tratar a una persona como natural de nuestro país. Tomen asiento mientras tanto. Qué difícil es tratar a esta persona como un chileno más. Pero en realidad la Biblia te dice, trátalo como un natural, como si hubiese nacido al lado tuyo, como si fuese tu vecino de toda la vida, como si hubiese crecido prácticamente al lado de él. Así, de esa manera, trátalo, como tu vecino, como tu amigo, como tu compañero de colegio. Entonces, es un gran mandamiento porque menciona después, y lo amarás como a ti mismo. O sea, más difícil todavía, ya, lo voy a tratar a lo mejor como mi vecino, pero resulta que ahora tienes que amarlo como a ti mismo. Entonces, ya pasa a ser un mandamiento, el tremendo mandamiento del Señor, que amarás primero a Dios y luego a tu prójimo, pero aquí dice como a ti mismo. Entonces, parte de hacer misiones, parte de esta tarea de poder hablar de Dios a otra persona, sobre todo cuando esa persona está en nuestra tierra, es que lo ames como a ti mismo, es que le hables como si fuese tu hermano, que le hables como si fuese tu vecino, tu amigo, tu compañero de colegio, tu compañero de la media. Yo les invito el día de hoy, hermanos, a que aquellos extranjeros, sobre todo aquellos que no hablan nuestro idioma, aquellos que no hablan español y que es aún más difícil entendernos, a lo mejor no voy a saber cómo decirle hola, pero esa es la tarea que yo les voy a dejar este fin de semana, durante la semana. Es que cada uno de ustedes va a buscar cómo se dice hola en creol, cómo se dice Dios te bendiga
en creol y chao en creol. Son 3 cosas. Hola, Dios te bendiga y chao. O adiós, despedirse. Lo van a aprender durante la semana porque son desafíos para nosotros poder bendecir a un pueblo que probablemente está aprendiendo español a la fuerza, pero nosotros no estamos aprendiendo creol a la fuerza. Nosotros no estamos aprendiendo su idioma. Sin embargo, sí deberíamos lo básico poder aprender para poder bendecir. Y si tú puedes decirle a un extranjero, a un haitiano, Dios te bendice en su idioma, qué mejor. Probablemente le va a impactar en su corazón. Así que la tarea de esta semana es que puedas aprender a saludar, a despedirte y a bendecir a una persona haitiana. Amén. Vamos a ver un video de este país. Feña. Vamos a transmitir un video de acuerdo a ciertas características de este país. Sin embargo, cuando estudiaba durante la semana sobre Haití, me llamaba tremendamente la atención y para mal, en realidad se dolía mucho mi corazón, porque es el país más pobre de América. Es el país más pobre. Y no solamente eso, sino que el 80% de la población de este país está sumergida en una tremenda pobreza, a tal punto de que la mayoría de la gente muere de hambre y de enfermedades. Esas son las principales causas de muerte. Es un desafío entonces para nosotros orar por esos países, por ese país particularmente, porque a diferencia de Haití, aunque a veces nuestro sistema de salud puede fallar, tenemos un sistema que nos permite tener acceso a salud, que nos permite tener acceso garantizado a ciertas patologías. Sin embargo, Haití no tiene ese acceso y la mayoría de la gente se muere sin siquiera llegar a un centro de salud. Y además tiene un porcentaje de VIH súper alto. No voy a ahondar en situaciones, sino que principalmente no tienen, por ejemplo, las jeringas para puncionar distintos pacientes. Entonces las condiciones sanitarias no son cómodas ni adecuadas. ¿Se imaginan que a mí me pinchen, me puncionen con la jeringa de otra persona? O sea, yo me daría ataque, yo diría, ¿cómo se te ocurre? Bueno, allá no tienen las condiciones. Para poder salvarse prácticamente es una por otra. O sea, las condiciones son terribles. Es un desafío que quiero que de verdad tomen en su corazón, de orar por estas condiciones donde mueren niños a diario, muere gente adulta a diario, principalmente por hambre y por un sistema de salud que no alcanza para la población. Amén. Vamos a ver un video entonces. Haití, primer país independiente de América Latina y actualmente también el más pobre de la región. 11,2 millones de habitantes viven en este país arrasado en los últimos años por un terremoto en 2010 y el huracán Matthew en 2016. Tras ambos desastres, el país recibió gran cantidad de ayuda internacional que ha estado rodeada de interrogantes. La deuda externa del país superaba el 36% en 2020 y la supuesta ayuda internacional ha hecho a Haití más dependiente del exterior. La pobreza arrasa a la población haitiana. Los sueños de la revolución de esclavos que la llevó a la independencia nunca se cumplieron. Se calcula que más del 20% de la población vive bajo el umbral de la extrema pobreza. En este contexto, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 solo ha empeorado la situación. Hay una crisis humanitaria con escasez de alimentos y Haití es de los pocos países del mundo que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. A todo esto se le suma la crisis política que estalló en 2015. Hubo comicios en los que ganó Jovenel Moïse, el mandatario asesinado, pero no fue reconocido por la autoridad electoral hasta más de un año después. Allí comenzó la controversia. Para Moïse en este momento comenzaba su mandato, para la oposición un año antes. Así Moïse defendía que su mandato acabaría en 2022, cuando no se presentaría a las elecciones. El Parlamento está disuelto por decreto desde enero de 2020 y la oposición ya no reconocía la legitimidad de Moïse, que gobernaba ahora por decreto. En febrero de este año las calles estallaron en protestas. En esa fecha, según la oposición, Moïse debería haber entregado el poder. Desde entonces el gobierno de Moïse detuvo a 20 opositores por supuesto golpismo, que más tarde fueron absueltos por un tribunal.
Moïse se había declarado enemigo de la oligarquía, que controla los negocios claves como la banca o la energía en un país que ha sufrido el gran aumento del precio de los combustibles, agravado también por la falta de envío de crudo desde Venezuela, su otrora principal proveedor. Las bandas siembran también al país de violencia y se calcula que controlan hasta el 60% del territorio. Solo durante este pasado junio han muerto más de 150 personas y otras 200 han sido secuestradas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital. Haití ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Por el momento nadie ha conseguido la estabilidad. Desde hace más de 3 meses, en Haití no hay gasolina. Este es solo uno de los problemas que se suman a que casi la mitad de la población vive en pobreza extrema y enfrenta inseguridad, lo que ha provocado que en 2 décadas una quinta parte de ciudadanos haya migrado a otras naciones como Chile, Brasil, México o Estados Unidos. La gente debe comprar la gasolina en el mercado clandestino a más del doble del precio, $5, cerca de 100 pesos el galón, cuando son la población más pobre de América Latina y muchas familias viven con menos de 2,000 pesos al mes. La gasolina no puede cruzar, los ganes no le dejan pasar, si no lo puede disparar a uno de esos camiones y le meten candela. Los dueños de las gasolineras venden el combustible al mercado clandestino y las bandas criminales controlan el suministro y la reventa. En algunas gasolineras se pueden ver filas de los tap-tap, como llaman al transporte público, esperando que llegue el combustible. La policía no interviene para evitar la venta en bidones. Y es que la violencia creció desde 1994, que el ejército fue eliminado para evitar intentonas golpistas. Tan solo de abril a mayo, el secuestro se disparó en 300%. Por la inseguridad que hay en el país, con tanto secuestro que hay, con tanto banditismo que hay, no puedo estar con los niños en la calle en mano, caminando a pie, si no me lo llevan. La pobreza e inseguridad son el común cotidiano en un país que es un paciente que no se puede recuperar. Los terremotos de 2010 dejaron 200,000 muertos y 350,000 heridos, además de daños materiales incontables. Y a más de una década, apenas hace un mes, el nuevo terremoto dejó 2,248 muertos más. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado, la situación en Haití se complicó más por el vacío de poder. No hay presidente. Al frente está el primer ministro Ariel Henry, señalado presuntamente de ser cómplice en el asesinato. Además, solo 1/3 de los legisladores están en funciones. Luis vive en Quilicura, una comuna de Santiago de Chile que obtuvo el sobrenombre de Pequeño Haití por los miles de migrantes haitianos que llegaron aquí entre 2014 y 2017. Pero casi todos los haitianos se fueron. Lo poco que hay son haitianos que está que tiene sueño para dejar Chile. Lamentablemente, ahora es casi vacío. No hay haitiano, no hay nadie. En lo que va de este año ya han salido más de 3.500 haitianos de Chile. Muchos se van a Estados Unidos. La mayoría de las personas que fueron a pie de Chile hasta América, para cruzar la América Central, para entrar en América Norte de los Estados Unidos, ellos dicen que vivir acá en Chile sin papel, mejor vivimos en Estados Unidos sin papeles. La nueva ley migratoria que rige desde abril exige documentos imposibles de conseguir para los haitianos, como un certificado de antecedentes no penales que se emite solo en el país de origen. De todas formas, muchos buscan ayuda en la Embajada de Haití. Ese momento cuando llega el gobierno de Piñera, muchos racistas contra nosotros. Por eso muchos haitianos salen aquí, buscar la vida mejor al otro lado. Acá hay mucho racismo y el tema del papel es muy difícil. Ya yo tengo 6 años acá, ni no tengo la definitiva. Así que es muy difícil para obtener su pasaporte, o sea, su visa al día, su definitiva. Muchos trámites, se demoran mucho. Sin visa, los haitianos no pueden obtener un contrato laboral.
Por eso muchos trabajan de manera informal en la calle. Con la pandemia, muchos se quedaron sin ingresos. Berlín Coimín es la presidenta de la Plataforma Nacional de Organizaciones Haitianas en Chile. No sé si es por el estereotipo que tienen, como que salimos de un país pobre, nuestra condenación es vivir siempre pobre. Entonces, si quieres trabajar, es muy duro para tener lo que necesitas, pero por ser haitiano, no, porque tiene que estar siempre dependiente y también vivir muy miserable. El año pasado falleció un niño haitiano de 6 años ahogado en la piscina municipal de Quilicura durante una escuela de verano. El hijo de Manuel Luis. Hasta el día de hoy está buscando justicia para su hijo. Cuando estábamos de Haití, estamos mirando cuál país que tiene una capacidad que más seguro por los niños. Ya Chile era el oasis, en internacional Chile es el oasis de la América Sur. El Chile que están allá afuera, que estamos viendo afuera, no es el Chile que estamos viviendo acá en Chile. Emanuel Luis y su esposa aseguran que ninguna institución estatal les ha prestado ayuda. Nosotros acá en Chile, si la cosa no cambie, si no podamos tener papeles para hacer las cosas, nos vamos a dedicar. Yo no puedo dedicarme acá porque tengo mi lucha, tengo que hacerlo por los niños en el mundo, por los niños. Yo no puedo dedicar Chile aquí, así, pero los haitianos que están dejando Chile, ellos tienen toda su suerte, toda su razón para hacerlo. Para muchos haitianos, Chile ya es su hogar. Pero otros miles dejaron el país para emprender una peligrosa travesía por toda Sudamérica con rumbo al norte. Qué difícil ver tanta dificultad. Es como vino un terremoto y ahora mejoramos y vino un huracán. Y ahora mejoramos y matan al presidente. Y ahora cuando intentamos mejorar viene una pandemia. ¿Y cuándo van a mejorar? Es un dilema y es una interrogante fuerte e impactante. El terremoto de Haití ocurrió hace más de 10 años y los antecedentes dicen que aún no logran reponerse de ese terremoto. Incluso ellos tienen 2 temporadas más o menos marcadas, que es el calor y la lluvia. Y cuando llueve, no llueve mucho, o sea, no llueve, digamos, todos los días, pero cuando llueve, llueve tan fuerte que se inundan todas las calles y gente muere de inundaciones. A diferencia de acá en Chile, que cuando hay inundaciones rápidamente tratan de ver cómo sobrellevar esto, allá el suelo no les permite ni absorber, ni tienen cómo llevar el agua por distintas partes, sino que la gente se muere en esas inundaciones, que de verdad lo encuentro muy terrible. Y no solamente eso, sino que después entre julio y noviembre vienen huracanes mortales. Entonces, que nuestros motivos de oración no solamente sea las condiciones económicas y las condiciones de salud, sino que también las condiciones climáticas de ese país son muy duras. La corrupción en ese país es terrible. Tenemos muchos motivos, hermanos, para estar orando. Yo les voy a invitar en este momento que se puedan colocar de pie y le voy a pedir al pastor que pueda elevar una oración por este país. Vamos a orar por Haití, allá en su país, y por aquellos haitianos que están acá en nuestro país. Y antes de darle el pase al pastor, varias personas hablaban sobre no tener papeles. Muchas veces nosotros, y me incluyo, vemos las noticias y decimos, chuta, o sea, están sin papel, están ilegales, y emitimos comentarios o opiniones que en realidad Dios y la Biblia no te dice no opines, solamente bendice, predica, entrega amor a esas personas. No opines mal de aquellas personas que están arrancando de una terrible necesidad que están viviendo en sus países. No demos opiniones que podamos herir a aquellas personas.
vamos a bendecir a esas personas. A eso Dios nos ha llamado, a bendecir, a orar y a predicar. Amén. Dicen que el obrero tiene que estar preparado para todo momento. Y qué bueno es cuando estamos atentos y pendientes a la voz de Dios. Qué bueno es cuando Dios está hablándonos constantemente y nos entrega esa palabra justa, necesaria, para que nuestros corazones tengan el alimento, especialmente en este tiempo en que estamos hablando de las misiones. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y vamos a hablar de un hecho de la historia especial, importante. A mí, sinceramente, durante el día de ayer, que estuvimos estudiándolo en un ramo que se llama Libros Históricos 2, me causó algo especial. Crónicas es un libro que, como su nombre lo dice, son crónicas o historias acerca de los reyes de Israel. Particularmente, Crónicas se basa en los reyes de Judá y Benjamín, de la descendencia del rey David. Y vamos a leer este capítulo que nos habla de un hecho que marcó el corazón, marcó la historia, marcó la búsqueda espiritual de esta nación llamada Israel, pero particularmente de Judá como una nación aparte. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Segunda de Crónicas, capítulo 30, vamos a leer desde el primer versículo en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo que celebramos, Señor,
las misiones, que celebramos esto que está en tu corazón, esto que ha movido la gran comisión, el ir y hacer discípulos, el ir y enseñar, el ir y llevar el evangelio, el cual tiene poder. Señor, queremos que esta palabra nos sirva de enseñanza para poder amar las misiones, para poder vivirlas, para poder experimentarlas y hacer aquello que nos has enviado a hacer. Ayúdanos a tener este corazón consagrador, este corazón reconciliador que tuvo Ezequías, que quiso, Señor, reunir a todos con un solo propósito: alabar y bendecir tu nombre. Señor, abre nuestros corazones y nuestros entendimientos para recibir tu palabra y para que tú pongas una enseñanza fresca en nuestras vidas. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Este pasaje, si no entendemos bien el contexto o la historia que está detrás, es un poco difícil de entender. Y quiero poder explicar de una manera bastante sencilla y acotada lo que es la historia de Israel hasta este punto. Todos conocerán al rey David, un rey que fue alguien conforme al corazón de Dios. Cuando nos detenemos en esta expresión de David, hay que hacer una diferencia de no haber pecado. Conforme al corazón de Dios no quiere decir que no pecó, y sabemos que lo hizo. Sabemos que hubo momentos en que él falló, momentos en que él se desvió de lo que Dios quería, pero ¿por qué se dice que él era un hombre conforme a su corazón? Eso está en el libro de los Hechos, esa descripción. Porque hubo algo que él nunca transó, hubo algo que en lo que nunca falló, y eso es en no darle adoración a alguien distinto que a Dios. Lo que hizo David es nunca ser alguien idólatra, jamás. Jamás permitió la idolatría en Israel, jamás hizo que el corazón de Israel se desviara a otros dioses. Y es por eso que cuando ustedes lean el libro de Reyes o lean el libro de Crónicas, se van a encontrar con una descripción que marca una pauta. El rey tanto anduvo en los caminos de David su padre. Eso quiere decir que hizo o intentó practicar lo que hizo David, es decir, mantener fuera la idolatría de Israel. En cambio, aquellos reyes o aquellos líderes de Israel que hacían lo contrario a David tenían otro parámetro, otra descripción: por cuanto hicieron aquello o siguieron los caminos de Jeroboam. Y vamos a hablar de Jeroboam. Jeroboam fue el tercer nivel de rey después de David. Estuvo David, luego su hijo Salomón, hijo de Betsabé, y después viene otro rey que era Roboam. Este rey era un rey malcriado, un rey que no hizo caso al mensaje ni al consejo de aquellos que tenían la sabiduría de Dios. En cambio, oprimió al pueblo, los castigó, los esclavizó, y el pueblo se le rebeló. Algo no muy distinto a lo que está pasando en muchos países hoy día, países que se están movilizando, países que se sienten oprimidos por sus gobernadores, y eso pasó con Roboam. Y cuando Roboam se desvió de Dios, cuando Roboam siguió los últimos años de su padre Salomón, que sí cayó en idolatría, Dios dijo: aquí yo divido el reino y se lo voy a dar una parte importante, que eran 10 tribus, a Jeroboam. Y le dijo: Jeroboam, si tú me obedeces, si tú eres íntegro en tu corazón, si tú no sigues a otros dioses, yo voy a confirmar tu reino, y estos 10 reinos o estas 10 tribus van a ser para ti para siempre, y yo voy a confirmarte y vas a tener este reino por perpetuidad. Imagínense qué promesa tenía Jeroboam. ¿Saben lo que pasó con Jeroboam? Jeroboam tuvo miedo de perder a esas 10 tribus, se olvidó de la promesa de Dios o creyó que Dios era mentiroso y dijo: voy a hacer algo estratégico. Fue astuto. Si el pueblo se va a Jerusalén, donde está el templo, y adora a Jehová, se me van a ir, los voy a perder. Así que les voy a poner dioses. Voy a poner un dios aquí en Dan, que era una de las tribus, que era el extremo más norte de Israel, y voy a ponerle una aquí en Betel, que era casi el límite con Judá. Entonces, cuando ellos tengan que adorar al Señor, yo lo que voy a hacer es ponerle estos dioses y ellos vengan a mis dioses, a los dioses que yo les propongo, y no se van a Jerusalén. Así no se va a desviar el corazón del pueblo a Roboam. Y trajo la idolatría, un sistema idolátrico a Israel. 2 reyes, 2 dioses, 2 becerros de oro, uno en Dan, uno en Betel. Y estos dioses trajeron un sinfín de actos idolátricos, de actos asquerosos en Israel.
Esto me impresiona. En Israel hubieron un sinfín de reyes y no hubo ninguno bueno, ninguno. Desde que se instituyó la idolatría como sistema religioso en Israel, hablo de las 10 tribus, no hubo ningún rey conforme al corazón de Dios. Y en el reino de Judá hubieron 20 reyes y solo 9 tuvieron un corazón casi conforme al corazón de Dios. Solo 3 se destacan. Solo 3. Josafat, Ezequías y Josías. Y nadie más. Y los 3 también fallaron. Si los ponemos bajo el parámetro de David, no hubo ninguno bueno. Pero este Ezequías sí se destacó por sobre los demás. La historia avanza, los reyes de Israel empiezan cada vez más a caer en más idolatría hasta que llega un rey que fue el peor rey que tuvo Israel, las 10 tribus. Y ese rey se llamó Acab. Era un rey malo, sanguinario y para peor tenía una esposa que era peor que él, Jezabel. Qué increíble, lo hemos hablado con Elizabeth varias veces, lo hemos hablado con Jemima. ¿Qué diferencia hay cuando Dios pone una buena mujer en el corazón, cuando pone una buena esposa? ¿Y qué diferencia hay cuando un hombre escoge a una mala esposa? Jezabel no era de Israel, Jezabel era de los fenicios. Ella era de otra nación pagana y ella lo que hizo es agregar otro sistema adicional. Así que ya había traicionado a Dios Acab y ya traicionó el sistema religioso que existía, que era el de los becerros, y agregó un nuevo sistema religioso: adorar a Baal. Baal era el dios más asqueroso que había en todo Canaán. Se han encontrado en muchos lugares, por ejemplo, Cúcuta fue uno de los lugares últimos donde se encontró. Cuando los romanos estaban atacando este lugar, encontraron que subía humo de toda la ciudad. Y era porque estaban haciéndole sacrificios a Baal, a este dios, que era un dios que tenía los brazos extendidos así. Se calentaba el hierro, se fundía y ponían bebés vivos para que estos cayeran derretidos como adoración a este dios. Los que son padres deberán tener dolor por algo así. Niños recién nacidos, quemados vivos para el dios de Baal. Israel hizo lo mismo. En eso cayó Israel. Israel se transformó en abominación para Judá, pero Judá no lo hizo mejor. Josafat, que era uno de estos buenos reyes de Israel, cometió el horrible error de vincularse con Acab y generar un matrimonio arreglado con su hijo. Y casó a su hijo con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Y trajo toda la maldición de la casa de Acab a la casa de Judá. Esa maldición generó un sinfín de problemas hasta que se hubo exterminado casi el linaje de David. Si no es porque a través de Joiada, un sacerdote que adoraba al Señor, protegió a un rey llamado Joás para que continuara el linaje de David. Dios no permitió que ese linaje se exterminara por una sola cosa, porque de ese linaje iba a nacer el Salvador, Jesucristo. Sigue la historia y nos vamos acercando cada vez más a este rey, a Ezequías, y vamos a llegar a esto. Pero antes de Ezequías hubo un rey horrible, tan horrible como Acab. Fue casi el peor rey de Judá, si no fuera por Manasés. Pero Manasés tiene un punto a favor: al final de su vida se arrepintió al Señor. Qué canalla era Manasés, pero al final se salvó y Dios lo perdonó. Pero Acaz no. Y Acaz fue el padre de este rey, Ezequías. Acaz fue malvadísimo. Acaz fue tan malo que incluso él modificó el sistema religioso de Israel. Y en medio de una lucha interna que él tenía con el rey de Israel, vamos a diferenciar el rey de Israel del rey de Judá. El rey de Judá, Acaz, tenía una lucha interna con el rey de Israel, que en ese tiempo era Peca. Y Peca era un traidor que había matado a otro rey que se llamaba Pecaías. Peca, que era el rey en ese momento de Israel, le dijo: oye, tranquilo, no tenemos que tener problema entre los dos. Yo no quiero guerra contigo. Le explicó una parábola de dos muchachas que iban al desierto y que una le decía a la otra: no tengo problema contigo, no es necesaria la guerra. Y él quería guerra.
igual quería tener problemas. Y como hubo guerra, vino Peca, se alió con el rey de Siria y devastó Judá. Y como se veían problemas y era un cobarde, llamó al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, y le dijo: ven y sálvame. ¿Y saben lo que hizo? Se fue al templo, sacó todas las riquezas del templo y se las regaló a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. El rey de Asiria y los reyes que desde Tiglat en adelante vinieron fueron los reyes más sanguinarios de la historia. Ellos descuartizaban vivos a los israelitas cuando los iban a conquistar. Y este rey y los que vinieron después hicieron la cruza de los israelitas y se perdió el linaje de Israel porque ellos tenían como cultura mezclar razas. Traían a babilónicos, traían a extranjeros y los cruzaban con los israelitas, y a los israelitas se los llevaban cautivos. No voy a explicar todas las cosas horribles que les hacían a los israelitas, pero imagínense lo peor y multiplíquenlo. Así era Tiglat y todos los reyes asirios que venían después. En la historia quedó marcado el reino asirio como el reino más devastador de la historia, los más sanguinarios de la historia. Y este rey, Acaz, va de visita a Damasco, a la capital, y lo que hace es sorprenderse del imponente altar que tenía el rey para adorar a su Dios. Y dijo: yo quiero ese mismo altar, lo quiero para mí. Le dijo el sacerdote del tiempo: copia el modelo, hazte unos planitos y tráeme ese modelo y pongámoslo en el templo. Y ahí yo voy a consultar a los dioses. Ningún otro rey había hecho eso. Ningún otro rey había cambiado la adoración. Habían sido idólatras a otros dioses, pero nadie se había metido en el templo y había cambiado el sistema religioso de Israel. El rey anterior, Usías, su padre, se había metido al templo a adorar él mismo. Él se quería transformar también en sacerdote, pero no cambió el sistema religioso. Pero sí lo hizo Acaz. Cuando lo hace Acaz, Dios dice: aquí basta con Judá. Y empieza un problema gigante. Acaz le abre las puertas también al reino de Asiria para que el reino de Asiria los intente conquistar. Y ahí aparece un rey nefasto que se llamó Senaquerib de Asiria, que conquistó o intentó conquistar a Judá y no lo logró porque el ángel de Jehová mató a todo el ejército de Asiria. Libró a Ezequías. Ahora entramos en el reino de Ezequías. Ezequías fue un muchacho muy joven, probablemente adolescente, que tomó el reino de Israel, el reino de Judá, y se hizo cargo de ellos. Pero fue un rey con un padre así de malvado que hizo las cosas distintas. Tuvo un corazón adorador, un corazón conciliador. Y esto es lo importante. En ese tiempo, Judá e Israel, que ya eran dos naciones hermanas, pero eran dos naciones distintas, se odiaban, no se podían aceptar. Cuando vemos después en la historia cómo los judíos tratan a los samaritanos, Samaria era la capital del reino del norte, les describían o les hacían mención de perros o de cualquier otro adjetivo de asco. Para ellos eran los perros. Imagínense si nosotros tratáramos así a una nación vecina. Y yo creo que quizás no lo decimos con palabras, pero a veces lo pensamos en el corazón. Estos son inferiores a nosotros. Estos son pobres. Estos no tienen nada que ofrecer. No decimos perros, pero quizás en nuestros corazones sí hemos actuado con racismo. Así eran los judíos. Trataban con racismo a los israelitas o a los samaritanos. Pero este rey dice: no, Jehová, Dios es para todos. Así que los voy a invitar. Voy a traerlos acá y voy a hacerlos uno. Voy a hacer que ellos que estaban lejos del Señor vengan y adoren al Señor conmigo. El corazón conciliador de Ezequías es el corazón que Dios quiere que tú tengas. El corazón conciliador de que no importa quién sea, no importa lo que sea, no importa de dónde venga, que venga a adorar conmigo a la casa del Señor. Entonces, ¿qué hace? Por consejo de los príncipes, por consejo del Señor, dice: voy a escribir cartas y se las voy a enviar a todos los israelitas. No importa
no importa lo que sean. Muchos de ellos ya estaban mezclados, muchos de ellos ya habían perdido su nacionalidad, muchos de ellos ya tenían sangre asiria. Algunos de ellos tenían esposas asirias o esposas babilónicas o de otras naciones. Ya habían perdido su linaje. Aún así Él dice, vengan para acá, son todos bienvenidos, son todos invitados, vengan a la casa del Señor, vamos a celebrar la Pascua. La Pascua era una celebridad o una celebración importantísima en Israel porque les recordaba que el Señor los había librado de Egipto. La Pascua al día de hoy es el reconocimiento de la salvación del Mesías. Entonces lo que estaba haciendo es entregando el mensaje del Evangelio, entregando el mensaje de la salvación. Vengan a celebrar que el Señor nos salva, vengan a celebrar que Cristo nos ama, vengan a celebrar que Dios es bueno y fiel. Eso es lo que estaba invitando Ezequías. El mensaje, qué interesante, dice que fue desde Dan a Beerseba. Desde Dan a Beerseba estaba el sistema religioso pagano de los israelitas. Desde Dan a Beerseba se adoraba a cualquier otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Pero Él les dice, vengan todos, son todos bienvenidos, vengan todos a la casa del Señor. La Pascua no se celebraba desde el rey Salomón, muchos años antes. Salomón fue el último rey que celebró la Pascua. No lo hizo ni el rey Josafat, que había hecho reformas espirituales y religiosas en Israel, que fue un rey que marcó la diferencia. Ni él había celebrado la Pascua. Y lo hace el rey Ezequías. Se hace esta celebración. Ahora vemos que hay una respuesta. Él les dice a Israel en la carta, el mensaje que envía, no endurezcan, versículo 8, su corazón. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. No sean duros a este mensaje. Sométanse al Señor, sométanse a Jehová y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová nuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Todavía no era destruido completamente Israel. Todavía Israel no era completamente borrado de la historia. Sí lo fue. El último rey de Israel, de las 10 tribus, fue el rey Oseas. Y ahí es cuando cae finalmente Samaria y se destruye absolutamente el reino de Israel. Todavía no estaba destruido. Fue el último llamado de esperanza. Cuando predicamos el Evangelio, quizás muchos escuchan el último llamado de esperanza. Imagínate cómo te sentirías si no entregas el mensaje y luego te enteras que esa persona murió o que esa persona cayó al hospital y ya no tiene cómo escuchar la palabra. Muchas veces cuando enseñamos, cuando predicamos y cuando evangelizamos, las personas reciben ese último llamado de esperanza. Este era el último llamado de esperanza de Dios para Israel. Y este último llamado que rechazaron les condenó. Pero la reacción de Israel, que continúa desde aquí, dice, versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Quizás Ezequías pudo haber previsto esto. Quizás Ezequías pensó en algún momento, mejor no lo invito, me van a rechazar la invitación. Mejor, quizás no está preparado Israel o no están preparados ellos para escuchar el mensaje. Quizás si espero un poco más, vengan más. Pero dijo, no importa. No importa si rechazan el mensaje, alguien lo escuchará. El mensaje del Evangelio no tiene condiciones. No es cuando te sientas preparado para entregarlo. No es cuando creas que la persona está lista para recibirlo. El Señor le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo, predica en tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo específico para hacerlo, tengo que hacerlo en todo momento. Predicar el Evangelio no tiene tiempo ni límite, tengo que hacerlo. Por eso, en este pasaje vemos que Él hace la invitación, no importa el resultado. Ellos escucharon, se reían y se burlaban del mensaje. Pero el versículo 11, con todo esto, aún así, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. No importa si rechazan el mensaje, no te están rechazando a ti,
pero algunos sí lo va a recibir, algunos sí lo va a escuchar, algunos sí lo va a aceptar. Y la invitación es la misma: vengan a la casa del Señor, vengan a celebrar la salvación de Jehová, vengan a recibir la salvación que Dios tiene para ustedes. Ahora el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay nadie que les entregue el mensaje? ¿Cómo lo recibirán si no hay nadie que pueda ofrecérselos? La palabra del Señor no viene sola. La palabra del Señor necesita de un emisor y de un transmisor. Dios emite, tú transmites. La palabra de Dios se mueve y tú eres el canal que mueve la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, pero eres tú quien tira la semilla. Y es Dios quien hace que surja el crecimiento. Tenemos la misión de ser como estos buenos sembradores. Tenemos la misión de ser quienes esparzan el evangelio del Señor. Pero si no lo hacemos, la tierra sigue sin crecimiento. La tierra sigue sin vida. Tenemos el poder de cambiar la vida de esa tierra, entregando la palabra al Señor. Y créeme que va a germinar. El profeta Isaías dice: no vuelve vacía. No vuelve vacía. Tiene resultado. No sé cuándo tendrá resultado, pero tiene resultado. Va a germinar. A veces algunos analistas de la tierra han encontrado que hay semillas que han estado años y años sin brotar, pero llega un momento donde la gota correcta entra en la semilla y ésta germina. Hay semillas que en el desierto esperan 10 años hasta que venga una lluvia que nunca vino. Cuando viene, germina esa semilla. Dios enviará a su tiempo la lluvia, pero nuestra misión es entregar la semilla en todo momento. Qué importante es esta misión. Se burlaban algunos, pero otros recibieron y se humillaron y vinieron a Israel, a Jerusalén. ¿Saben? Este rey Jeroboam no tan solo había puesto a 2 becerros, sino que otra cosa que hizo, el muy canalla, cambió el calendario para que no se cruzaran las adoraciones de Israel y de Judá. ¿Cómo lo hizo? Atrasó un mes el calendario judío. ¿Saben lo que hizo Ezequías? Él no adelantó a los otros. Él atrasó a todo Judá un mes para que estuvieran al nivel de los otros. No esperes que el otro suba a tu nivel. Baja su nivel y súbelo contigo. Ezequías tuvo un corazón compasivo y se acercó a la realidad de los de Israel y los atrajo. Se acercó a la realidad de ellos y los amó y les dijo: todos son bienvenidos. Ezequías no tuvo conflicto con los reyes de Israel que les tocaron, ni los buscó. Dios lo llenó de riquezas, Dios lo llenó de paz, Dios lo llenó de bendición. También Ezequías tuvo tal nivel de paz que no tuvo ni con los vecinos más cercanos problemas. No se habla de conflictos bélicos que tuviera Ezequías porque no los buscó, porque él hizo que Judá creciera, pero la bendición alcanza también para otros. Vengan todos a alabar al Señor. Cuando estás bien con el Señor y cuando predicas la palabra y cuando tienes un corazón reconciliador, Dios dará bendición a tu vida y alcanzará para otros. Después vino este rey asirio llamado Senaquerib a conquistarlo. Tuvo años sitiado a Jerusalén. El corazón de Ezequías estaba devastado. Le rogaba al Señor salvación. Ese mismo rey fue el que hizo que las naciones o que los pueblos de Israel fueran devastados absolutamente. Destruyó absolutamente a las tribus de Israel y ahora estaba sitiando Judá, estaba sitiando a Jerusalén. Cayeron 48 ciudades de Judá y faltaba solamente que cayera Jerusalén. Y él le rogaba al Señor y le pedía al Señor y le decía: ayúdanos, Señor, libéranos, Señor. Y envió una palabra al profeta Isaías y le dijo: Isaías, háblanos, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos? Qué importante que Ezequías buscaba la opinión del Señor. Qué importante que Ezequías quería saber lo que el Señor quería decir y no se guiaba por sus propios pasos. Le pregunta al profeta Isaías: Isaías, dinos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Isaías dijo: Él será destruido.
él va a tener que volver a su tierra y arrancar de ti, porque Jehová los va a vencer. No movió ni un dedo el rey Ezequías, sino que vino el ángel del Señor sobre el campamento de los asirios y mató a todo el ejército de los asirios, liberando absolutamente al rey Ezequías y a Jerusalén. La historia termina con Sedequías volviendo a Nínive, que era la capital del reino de Asiria, y cuando vuelve a Nínive, sus hijos, sus propios hijos, lo asesinan, y otro de sus hijos toma el reino. Ese fue el fin para aquel hombre que no tan solo ofendió a Ezequías, sino que por sobre todo ofendió a Dios, porque dijo: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es el Dios que tú tengas que puede contra mí? Quiero volver a esto de la reconciliación. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Corintios que nosotros tenemos este ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Nos dice en el capítulo 5, en el verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego sigue y llega al verso 20 y dice que tenemos este ministerio. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínate Dios rogando. Hay una canción de Julio Melgar que dice lazos de amor o cuerdas de amor. Ahora imagínate al Señor diciéndole: por favor ven a mí. Y ahora usándote a ti para rogarle a las personas que vuelvan a Cristo. Ezequías entendía esto, pero no lo había escuchado. Y les decía: por favor vengan. Hay espacio para ustedes. Hay lugar para ustedes en la casa del Señor. No importa cómo reaccionen, vengan aquí, son bienvenidos. ¿A cuántos en el último tiempo le has dicho: eres bienvenido a la casa del Señor? ¿A cuántos le has dicho: eres bienvenido y hay espacio para ti? ¿A cuántos en el último tiempo le has dicho: ven tal cual eres, Dios aquí te transforma? No esperemos que la gente cambie antes de que venga a la casa del Señor, porque no va a cambiar. No esperemos que la gente esté preparada para venir a la casa del Señor, porque no se va a preparar. El Señor aquí cambia vidas. El Señor en el proceso cambia vidas. El Señor cuando les reciben transforma vidas. Pero no esperes que Dios la transforme antes de que venga el Señor, porque eso no va a pasar. El tiempo va a pasar y el tiempo lo vas a perder. El Señor cambia cuando ellos vienen. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es de modo si alguno está esperando venir a la iglesia, nueva criatura es. Tienen que venir a Cristo y Dios los cambia. Pero para que vengan necesitan tu invitación. Para que los haitianos vengan a Cristo necesitan tu invitación. Para que los venezolanos vengan a Cristo necesitan tu invitación. Y así las naciones de la tierra. Si no salimos, Dios las trae. Y Dios está trayendo a las naciones de la tierra aquí a Chile. Pero tenemos esta misión: traerlos a la casa del Señor, traerlos para que celebren la salvación del Señor. Y es lo que hizo Ezequías. Ezequías trajo un avivamiento importantísimo en Israel porque enseñó la palabra. ¿Y saben cómo lo hizo? Tomó a todos los sacerdotes, les pasó la palabra y dijo: ya, váyanse, salgan, enséñenla. Enséñenla en Judá, enséñenla en Betel, enséñenla en las ciudades. Vayan y enseñen. No les dijo: tráiganlo a los estudios bíblicos a la iglesia, que son importantes. Vayan ustedes y enseñen la palabra. Y con eso generaron un avivamiento que marcó la historia de Israel. Porque enseñó la palabra de Dios. Les hizo obedecer la ley. Y porque obedecieron la ley, Israel y puntualmente Judá fue muy bendecido. Verso 23 del capítulo 30. Y toda aquella asamblea, toda esa reunión, toda esa congregación determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Estuvo bueno el culto. Un culto. Se llenó de la presencia del Señor. ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no hacemos más culto? 7 días más de culto. 7 días más de alabanza. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado asamblea 1000 novillos. Es decir, no dijo: oigan, ¿por qué no hacemos una vaquita? ¿Por qué no ofrendamos todo? Sacó la billetera y dijo: aquí está la ofrenda para el Señor. No se preocupen, aquí está. Sigan alabando, sigan celebrando. Yo soy generoso y doy al Señor.
sino que él ofreció 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Cuando empiezan a pasar cosas, Dios trae ministros a la obra. Cuando empiezan a pasar cosas, Dios prepara el camino para la obra. Se alegró pues, versículo 25, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Todos los que aceptaron el llamado, todos aquellos que se humillaron delante del Señor, también celebraron y también disfrutaron. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. El cielo celebra, el cielo canta, el cielo salta cuando una persona recibe al Señor. Imagínate esta fiesta en los cielos. Fue un carnaval, porque los de lejos, los forasteros, aceptaron el llamado, porque hubo un rey, hubieron unos príncipes, hubieron unos sacerdotes que les dijeron: vengan a la casa del Señor. Dios quiere que tú extiendas esta invitación a todos, a los forasteros, a los extranjeros, a aquellos que por mucho tiempo no le has hablado. Dile: vengan a la casa del Señor. Aquí es donde Dios quiere dar salvación. Cierra tus ojos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Qué tremenda misión tenemos, Señor. Qué tremendo desafío tenemos de decirle al mundo: vengan, son bienvenidos. En ese tiempo estaba el correo, hoy día está el WhatsApp, está la llamada telefónica, hoy día puedo enviar un mensaje por Instagram, hoy día puedo usar cualquier red social, incluso puedo usar mi voz y decir: vengan a la casa del Señor, vengan a adorar al Señor, vengan tal cuales son. Dios aquí cambia vidas, Dios aquí transforma corazones, pero sin una invitación no vendrán, sin que les hablemos no oirán. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo, ayúdanos a perder la vergüenza. Pero si aún vivimos la vergüenza es porque no vivimos el Evangelio, porque el Evangelio no da vergüenza, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no avergüenza. Somos nosotros los que avergonzamos el Evangelio. Somos nosotros los desobedientes al Evangelio. Somos nosotros los que no estamos haciendo la gran comisión. Pero el Evangelio no avergüenza, porque es poder. Señor, cuando viniste en el Pentecostés, cuando viniste a tu pueblo, los llenaste con el Espíritu y recibieron poder para ser testigos. Necesitamos tu poder, Señor, para ser testigos. Necesitamos, Señor, de tu poder en nuestras vidas, de tu Espíritu en nuestras vidas, para ser testigos y anunciar y declarar y poder llevar este mensaje a otros. Ayúdanos a tener el corazón de Ezequías, el corazón reconciliador, el corazón de amor, el corazón misericordioso que atrae a los otros a ti, como el corazón que el apóstol Pablo nos enseñó a tener, como el de Cristo, aquellos que reconcilian a los perdidos con el Señor. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, Señor. Ayúdanos a vivir este evangelio, ayúdanos a vivir este ministerio y a reconciliar al mundo con Cristo, a reconciliarles, a atraerles a ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos ahora a vivirla en el momento que salgamos de estas puertas, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Quien rompe el poder
Cristo en nosotros. Amén. Antes de ser despedidos de nuestros hogares, les invito a tomar asiento. Bueno, anuncios que les voy a hacer. Hoy se entregaba el ayuno de la semana o el ayuno del mes, ¿ya? Hubo un cambio entre mi hermana Bexia y mi mamá, ya que ella viajó a Valparaíso por temas de salud de mi abuelita. Así que quien está cerrando hoy el ayuno es mi mamá, ¿ya? Así que terminamos hoy o culminamos el ayuno del mes. Les bendigo y ya vayan preparándose desde ya el siguiente mes, a final de mes, vamos a volver a hacer el ayuno. Yo no sé a lo que el Señor nos vaya a llevar, pero hay un desafío y el desafío es por todo el año. Ya sabemos que Dios va a hacer grandes cosas, va a transformar vidas y va a transformar la iglesia completa. Amén. Comentarles que el desafío de este mes, como les mencionaba la semana pasada, abril lo vamos a trabajar como el mes del libro, ¿ya? Y vamos a estudiar el libro de Hechos, pero lo vamos a estudiar en grupos de 4 personas, ¿ya? El libro de Hechos lo vamos a dividir en 4 grupos, que va a ser capítulo 1 al capítulo 7, el primer grupo, capítulo 8 al capítulo 14, el segundo grupo, capítulo 15 al 21, el tercer grupo, y capítulo del 22 al 28, el grupo 4, ¿ya? Voy a mencionar solamente las personas que van a formar parte de cada grupo. La idea es la siguiente: cada grupo se va a organizar como pueda, ya sea videollamada, llamada telefónica, se pueden reunir durante la semana, pero durante todo el mes vamos a estudiar los capítulos que tiene destinado cada grupo. El último fin de semana del mes, que sería el domingo 24 de abril, no va a haber un culto como este normalmente, ¿ya? No va a ser un culto misionero, no va a ser un culto con predicación, va a ser un culto diferente donde vamos a compartir, vamos a venir todos igual, pero va cada grupo a exponer lo que estudiaron y lo que aprendieron, ¿ya? Para mencionar solamente, el grupo 1 va a estar con pastor, pastora, hermana Marcela, hermana Andrea, ¿ya? Ustedes van a estudiar los primeros 7 capítulos. Segundo grupo va a estar mi mamá, yo, hermana Mónica González, Paulina y hermano Abraham. Y vamos a estudiar del 8 al 14. Grupo 3 va a ser el hermano Fernando con la hermana Mireya, hermana Bexia y hermana Lucy. Van a estudiar del 15 al 21. Y el grupo 4 va a ser hermana Gemima con la hermana Fresia, hermano César y hermana Mónica Solís. Del 22 al capítulo 28, ¿ya? 7 capítulos, todo el mes de abril, y el día 24 vamos a exponer aquí la metodología a libre elección, cómo lo van a estudiar, cómo lo van a hacer a libre elección, pero todos vamos a estudiar el libro de Hechos, ¿ya? Voy a enviar este programa a través del grupo de WhatsApp. Si tienen dudas, pueden consultarme a mí directamente o dirigirse a, digamos, a la persona, o entre grupos pueden hacer un grupo de WhatsApp, no sé cómo les acomode, ¿ya? No les impongo horarios ni nada, ustedes vean cómo se pueden comunicar, pueden estudiar cada uno en sus casas y resolver dudas por WhatsApp, llamada o reunirse aquí. La iglesia Pastor siempre está abierta, siempre está disponible, siempre con sus mascarillas y los elementos de protección como corresponde, pero estudiemos la palabra de Dios. Es tiempo de hacerlo y es una buena herramienta también para poder hablar del mensaje de Jesús. Pastor, ¿me iba a hacer una consulta? Exactamente.
¿sí? Después cada grupo que ya más o menos saben se pueden juntar y pueden ver, digamos, quién puede ser, entre comillas, el líder, por decir así, para organizar estas cositas, ¿ya? ¿Andrea? Sí, yo por si acaso no mencioné a los adolescentes, por ejemplo, porque los adolescentes el día sábado se va a estudiar aparte otro tema, otro pasaje de la Biblia. Pero si ustedes quieren incluir, por ejemplo, en el caso del hermano César, a Vicente, hágalo, estamos totalmente abiertos, ¿ya? Si podemos incluir más gente a sus grupos, háganlo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, nosotros podemos incluir a Elizabeth, a Juan Esteban, no lo sé, tenemos la posibilidad de hacerlo, háganlo, ¿ya? Pero en el fondo son como los tutores ustedes los grupos, ¿ya? Bueno, ese sería el programa que vamos a trabajar durante todo el mes, ¿ya? Y también mencionarles desde ya, para que vayan preparándose, el pastor también lo va a ir trabajando los siguientes domingos, pero el domingo 10 de abril va a ser nuestra primera Santa Cena. ¿Sí, pastor? Nuestra primera Santa Cena. Así que el pastor lo va a abordar los siguientes domingos, sin embargo, vaya disponiendo su corazón y vaya preparándose desde ya. Quedan más de 10 días todavía, pero es importante recibir nuestra Santa Cena. Amén. Creo que no se me olvida nada. ¿Nada se me olvida? ¿No? Ya. Vamos a terminar entonces. Gemi, ¿nos despides con una oración? Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo donde nos hemos podido reunir, hemos podido, Señor, alabar tu santo nombre, escuchar tu palabra, Señor, ser edificados juntamente entre todos, Padre. Gracias te damos por tu amor, Señor, por tus cuidados cada día, por tu misericordia. Y te ruego en esta hora que tú, Padre, seas bendiciendo a cada uno en sus hogares, Señor, sus familias, puedas guardarles, Señor, durante esta semana, Señor, para volvernos a encontrar el próximo domingo. Gracias, Jesús, te damos por todo. Amén.